Bienvenidos a Tres Respuestas, un espacio de conversación, de discusión y de propuestas. Hoy tenemos una invitada muy especial. Se trata de Emilia Restrepo, la rectora del Colegio de Estudios Superiores en Administración CESA, emprendedora, educadora, experta en tecnología, también en liderazgo empresarial y es quizás una de las personas que más está contribuyendo a la innovación de la educación para el emprendimiento en nuestro país. Emilia, un gusto tenerte Presidente, acá entre respuestas. pues presidente, mil gracias. Feliz de estar acá. De verdad que para mí es un honor poder compartir un rato aquí agradable con usted y gracias por esta invitación No, maravillosa. estoy deshonrado yo y la verdad, pues muchos temas para abordar, pero yo quisiera empezar por donde casi siempre arrancamos la conversación. ¿Quién es Emilia Restrepo? ¿Cómo te defines? ¿Cómo cuentas tu historia? Pues yo creo que he sido siempre una emprendedora y tengo que empezar por ahí, porque he emprendido toda clase de desafíos en la vida, empezando porque crecí en una familia absolutamente maravillosa, una familia tradicional bogotana muy conservadora en muchas cosas y nací mujer. Ahí empieza el emprendimiento, yo creo. Ajá. Yo soy la menor de 3 hijos. em, Mis 2 hermanos mayores son hombres y fueron mis primeros profesores de la vida, digámoslo así. Yo siempre digo que ellos no me hacían bullying, sino coaching. Y fue maravilloso porque de verdad que fueron mis primeros compañeros de juego, mis primeros amigos, y crecí siempre desafiada de alguna forma, por decirlo, en cómo siempre estar a la altura, porque además eran mayores, me llevaba unos 5 años y el otro 7 años, para que me dejaran jugar. Emilia nunca se sentó en la ventana del carro. Yo hoy es el día en que me subo a un carro y siempre me siento en la mitad porque me parece que es lo más cómodo, o sea, nunca me pude pedir la ventana. Y siempre en mi vida de colegio crecí siendo emprendedora, vendí cuanta cosa se me pasó por las manos, siempre buscando cómo satisfacer necesidades y me las inventaba y las creaba. Y ya luego, pues pasé por un momento muy especial y es que tomo la decisión de voy a estudiar y qué voy a estudiar. Me caso muy joven, me voy a ir a Alemania em, y allá aprendí cosas maravillosas, entre ellas, y tal vez empiezo contando esto porque voy a terminar probablemente con esto, y es que empecé a ver cómo había algo maravilloso y era esa división entre los profesionales, los técnicos y la tecnología no existía. Y todos vivían en el mismo vecindario y todos tomaban vacaciones y eso me cuestionó muchísimo a lo largo de la vida y más adelante vamos a hablar eso, cómo se ha ido desarrollando en la oportunidad que tengo hoy con la educación. Arranco mi vida como empresaria gracias al CESA. Hoy estoy volviendo a mi casa. Soy administradora de empresas del CESA y tan pronto me gradúo en la universidad, en donde despertaron aún más mi espíritu emprendedor, porque eso es el CESA, es esa escuela de negocios para líderes, para emprendedores, para desarrollar ese potencial de esas personas que tienen ese mindset de emprendimiento, no importa dónde vayan, si van a un mundo corporativo o si van a la creación de empresa. Mientras todos mis compañeros pensaban si iban a trabajar a un banco o iban a trabajar a consumo masivo, yo pensaba si montaba una fábrica de ponqués de chocolate o de llantas. Y en esas, el que fue mi socio durante muchos años, había estudiado por fuera y me dice, oiga, hay una cosa que va a revolucionar el mundo y tengo que reconocer que yo no fui ahí la visionaria, que se llama Internet. Estoy hablando de 1994. Y yo dije, pues entre vender llantas, ponques de chocolates y esa cosa que va a revolucionar el mundo, suena bastante más atractivo eso que se llama Internet. Y le dije, bueno, montémonos en eso que se llama Internet. Fue una época difícil, yo era como el patico feo en la industria, era mujer, no era Apenas ingeniera, empezando la industria también. no era ingeniera, eh,
Sí, presidente, para que usted se imagine, cuando a mí me dicen, bueno, venga a ver qué es eso que va a revolucionar el mundo, y me muestran una pantalla negra con letras verdes. Y yo decía, esto no va a revolucionar ningún mundo. Era la época en donde todavía navegábamos en ambiente Gopher, todavía no existían los navegadores gráficos como están hoy en día. Afortunadamente, como a los 3 meses nace Netscape y puedo yo, que no era ingeniera y me costaba trabajo entender toda digamos, parte de atrás, este back office, digo, bueno, aquí hay cosas interesantes. Y así arrancamos, montamos una compañía que se llama Indexcolt, aún existe, yo ya no estoy allí, eh, y arrancamos una aventura maravillosa, fuimos la primera consultora digital en Latinoamérica, de las primeras en Latinoamérica y la primera en Colombia, en donde tuvimos una cantidad de clientes locos, absolutamente más locos que nosotros, que nos creyeron, porque pues estábamos todos aprendiendo. Estos eran reuniones de 3 o 4 horas, no de estrategia, sino de explicar qué era esa cosa que se llamaba Internet, que venía de algo que se llamaba la Apartanet, que venía de las fuerzas militares norteamericanas, y cómo eso había empezado a desarrollar y se había democratizado. Y fíjese que la historia se empieza a repetir y ahora más adelante que vamos a hablar cómo se ha ido democratizando toda esta tecnología. Entonces, fue una época maravillosa y creo que el secreto es todo en la diversidad. Fuimos muy exitosos y no hablo de la diversidad entre hombre y mujer, que éramos los socios, sino hablo, que quizás también, pero hablo también de la diversidad en donde Indexcol se caracterizaba porque era la única compañía en esos inicios en que no eran solo ingenieros. Yo era administradora de empresas. Mi visión era distinta, tenía una visión mucho más estratégica, pero me complementaba muy bien con estos ingenieros y siempre me ha encantado trabajar con ingenieros. Entonces, allí arrancamos, así empezamos y pues es una historia donde hay cosas divertidas, una época en donde le decían a uno, por favor, mándeme un correo, un email, porque es que nadie me escribe. Cuando uno hoy le piden el correo y no quiere dárselo a nadie, me acuerdo de una anécdota muy especial, que le dicen a uno Yahoo y eso es como la competencia de los helados Häagen-Dazs y uno, no, no, no. Entonces, para que es, Yahoo, AOL, claro, era la época de después de ICQ, ICQ, claro, eso era modernísimo. Entonces, que además en una buena parte la conexión era además por la conexión de básica conmutada con, telefónica. claro, todavía estábamos en la época había teléfonos en las Y casas alguien descolgaba el teléfono en la casa, tumbaba la señal de y internet. sonaba, ¿se acuerda? Sí. Ese es un sonido muy característico. Entonces, así empezamos a inventarnos una industria, a que muchos jóvenes como nosotros se quisieron subir a esa industria a hacer, emprender con nosotros, porque eso era lo que estábamos haciendo, inventándonos junto con unas clientes, sobre todo los grandes corporativos, muchos multinacionales, que se empezaban a ver forzadas por sus casas matrices a que trabajaran en eso. Yo digo como que suena muy elegante que éramos una consultora. La verdad, hacíamos páginas web y muy feas, porque las hacían los ingenieros. Eso empezó a evolucionar, empezó esa industria a incorporarse ingenieros, Claro. a tener que trabajar de la mano con diseñadores, a tener que trabajar de la mano con creadores de contenido. Montamos la primera división de contenido digital en este país como en el año 98, 99. Hicimos la primera solución de home banking que en ese momento, digamos, hubo mucha Fue bomba. el inicio del Sí, comercio electrónico. claro, pero mire esto tan lindo que hicimos. Con el Banco Colpatria hicimos la primera consulta de saldo de su cuenta bancaria vía internet. Y era la consulta del saldo, esto es por allá, yo creo que año 97, 98. Era la consulta de su saldo del día anterior, porque se demoraba toda la noche subiendo en batch la base de datos para que usted pudiera entrar y de manera mágica poder consultar cuál era su saldo. Y así empezó a que empezamos a hacer el primer pago en línea de, de servicios públicos.
de TV Cable, fue lo primero, y después se hizo con la Codensa también. Entonces, pues una época maravillosa. Y de ahí, de ese emprendimiento tecnológico, vinieron después muchas más cosas profesionalmente. Seguiste creciendo, pasaste a Accenture, has estado en grandes juntas y de pronto te dicen, bueno, venga aquí a su casa, al CESA y asuma la rectoría. ¿Por qué no hablamos también de ese pedazo de la vida del emprendimiento tecnológico, la consultoría empresarial y la llegada a la educación? Bueno, en el año 2013 doy un paso al lado de mi emprendimiento, tomo la decisión de vender Después mi de casi 20 participación, años. 20 años, sí, sí, casi 20 años. Con burbujas, o sea, te tocó el auge y caída Todo, del nos .com. trataron de comprar 1000 veces. eh, Realmente yo hoy miro atrás y lo que aprendimos, lo que crecimos, lo que fue trabajar con más de 500 personas que pasaron por allá, que hoy son las personas que yo creo que han liderado el ecosistema digital en este país en buena parte. Es maravilloso y con tantos clientes que vimos, cómo les ofrecimos soluciones que fueron creando beneficios reales y que son hoy quienes han venido liderando todas estas transformaciones corporativas. Ahí tomo esa decisión y paso a algo que era como inimaginable para mí, y es al mundo corporativo. Inimaginable porque mi espíritu es absolutamente emprendedor. Y créame que con mucho dolor de estómago y mariposas y miedo, dije, me voy a lanzar al mundo corporativo. Y entro a liderar como vicepresidente de transformación digital de la organización Ardila Lule. Ahí me invitan a, como dijo el doctor Carlos Julio, a ver qué es esa vaina de la transformación digital. Venga, nos la inventamos. Y esa fue la palabra mágica, porque a mí me habían hecho varios ofrecimientos y yo a todo había dicho que no. Pero dijo la palabra clave de, venga, nos inventamos. Y eso es lo que un espíritu como el mío más le podía atraer. Y efectivamente entramos a conocer toda esta maravilla de lo que es esta organización y muy rápidamente identificamos que Postobón estaba listo para dar ese paso hacia un proceso de transformación digital. Y de la mano, pues, con su presidente, quien tiene una frase que me encanta, y es que alguna vez le pregunté que si ya estaba tranquilo con todo lo que habíamos avanzado. Y me dijo, no, Emilia, yo no estoy tranquilo, pero yo estoy absolutamente on board. Y eso es lo que uno en estos procesos de transformación necesita. Jamás vamos a estar tranquilos, porque además, si algo sí tenemos claro es que estamos navegando en la incertidumbre de manera permanente. Entonces, fue una época espectacular, porque yo venía de emprender con las uñas, en donde esto lo importante era también poder pagar la nómina Claro. y para poder traer la mejor gente, esto era atrayéndola, moviéndole más, era el salario emocional que cualquier otra cosa. Y de repente me encuentro con un equipo humano maravilloso en Postobón, con Una unos cultura corporativa de muchas espectacular, décadas. sí, espectacular. Eso fue maravilloso. Y con ese comité ejecutivo, Miguel Escobar, su presidente, un hombre Es un tipo impresionante, una maravilloso, persona maravilloso, increíble. sí. Entonces fue una cosa increíble, en donde tenía toda clase, todos los recursos, no solamente económicos, sino el equipo para poder hacer algo maravilloso y además una compañía que se arriesgó. Porque muchos dirían, pero ¿para qué transformar lo que está bien? ¿Para qué dañar lo que no está dañado? Y, y ese es ese liderazgo eh, que de verdad es innovador, que es tecnoabierto, es ese liderazgo que entiende que el mundo ha evolucionado, que sus consumidores tienen otras necesidades y sobre todo un liderazgo que entendió que la tecnología no es la estrategia, es el gran habilitador y pusimos en Postobón la tecnología al servicio de la estrategia. Fueron casi 4 años maravillosos allá, de verdad increíbles. Y de ahí pasó a algo todavía más corporativo y otra vez como ese temor, y es que Marco Rivas,
quien conoce, soy bien, presidente, me invita a ser Business Advisor, liderando la práctica de transformación en Accenture para Hispanic South America. Otra tremenda empresa. Otra tremenda empresa. Y ahí sí otra vez, mejor dicho, magia, porque imagínense, uno oprime un botón y le contesta un experto en diversos temas en India, en China, en Japón, en los Estados Unidos, en Inglaterra, y uno les puede preguntar lo que sea y son sus colegas y son sus pares. Imagínense cuando yo duré 20 años inventándome la rueda para darme cuenta que la rueda ya se la habían inventado. Esto era magia pura. Y ahí, presidente, tuve la oportunidad de trabajar con ustedes, con el gobierno, porque esto es finales del 2019, entro yo a trabajar con Accenture y nos coge la pandemia y acompañamos a usted y a todo su equipo en todo el modelo epidemiológico Claro. junto con La el Empiric lectura Score. de las primeras curvas Así es, en poder dimensionar las implicaciones que la pandemia tenía, inclusive en la cadena de suministro. así es. Todo eso, Marco me pide que lidere ese proyecto para la presidencia. Y además de eso, si usted se acuerda, hicimos todo la torre de control Claro. para poder llevar todo el monitoreo desde la compra de los ventiladores hasta su instalación y mantenimientos. Con Luis Guillermo Plata, Así con fue. Carlos Y Correa, con Emilio Posada. con Juan Emilio. Entonces, pues fue una época tremenda. Me consta todo lo que usted trabajó porque lo trabajábamos a la par. Pero fue una época maravillosa porque si bien estábamos encerrados, trabajábamos con un propósito de país. Fue además el inicio del uso de la analítica y tal vez es cuando se pone la analítica al servicio y se democratiza al servicio de la humanidad para poder entender a través de los modelos analíticos y de la inteligencia artificial Y la toma de decisión. y poderle entregar a usted para que se tomara decisiones si se abría o no se abría. Fue una época increíble. Eso estuvimos ahí, yo creo que como unos 8 meses tal vez, y ya después entregamos esto todo al gobierno. Fue tremendo, un trabajo maravilloso. Mi equipo, teníamos 2 personas, estábamos en Colombia y el resto del equipo estaba en India. Entonces había un tema de horarios muy interesante, pero además de eso, vuelvo y le insisto, un momento de poder aportar y, y en una gran organización como es Accenture, fue maravilloso y tal vez una de las experiencias más enriquecedoras que había tenido. Y ahí sí con un equipo lleno de ingenieros valiosísimos, de analíticos, de un equipo de estrategas increíble. Ahí estuve 2 años y no estuve más porque mi espíritu emprendedor no lo permitió. Claro. Era demasiado corporate, era demasiado multinacional. Mucho proceso, mucha... Sí, y a mí me gustan los procesos. Sí, Yo sí, soy una persona pero a veces en las multinacionales demasiado. son Un lentos, poquito de mucho, burocracia, tal mucho vez. protocolo, Sí, mucho demasiado. mail con copia a 50 personas. Sí, sí. Pero ahí viene este nuevo emprendimiento que es decirte, bueno, Emilia, vente a ser la rectora de tu Y ahí universidad. pasan que un día me dicen que mi nombre ha sido postulado a la rectoría del CESA. Y yo, pero esto sí es la cosa más loca que me ha pasado en la vida. Y la verdad es que me siento muy halagada, un proceso liderado por Egon Center, con más de 70 postulantes a la rectoría del CESA, con unos nombres de unas personas maravillosas que venían de distintas experiencias. Y cuando salgo elegida, siento algo muy especial y es el trabajo con propósito y la oportunidad de devolver, porque yo sí creo que gracias a ser administradora de empresas del CESA, he podido ser todo lo que he querido ser. He trabajado en tecnología, he sido emprendedora, he trabajado en el mundo corporativo, he trabajado con procesos. Eh, entonces, me sentí muy contenta de poder devolver a mi casa. Y eso tal vez fue la principal motivación por la que acepté este gran reto.
una invitación con un mandato muy claro y era y es acompañar al CESA en su proceso de transformación institucional. Y no porque el CESA estuviera mal, todo lo contrario. Cumplimos 50 años el año pasado y lo que queremos es asegurar otros 50 años, entendiendo que el mundo cambió, la educación cambió, entendiendo que las necesidades de formación de los individuos cambiaron, los momentos cambiaron, y a eso hemos estado dedicados los últimos 3 años y medio, con un equipo maravilloso también. Yo no sé trabajar sola. Me encanta trabajar con la gente, formar equipos multidisciplinarios y creo que eso es lo que hoy hemos logrado con un muy buen equilibrio, porque hemos traído personas de diferentes experiencias, pero tenemos muchas personas con una amplísima y vastísima experiencia en educación. Pero también hemos puesto en la mesa otras experiencias de mundos corporativos, de edtechs, de startups que han venido a sumar a este equipo y hoy estamos navegando con una hoja de ruta muy clara, muy establecida de lo que queremos que sea el proceso de transformación del CESA de aquí al 2030. Yo tengo que hacerte una pregunta y tiene que ver con este libro que me has traído hoy de regalo, que son los escolios de Nicolás Gómez Dávila, tu abuelo. Mi abuelo. Tú eras su única nieta, por lo que me estabas contando, y él es de esas personas que deja una impronta en la historia intelectual de nuestro país y sobre todo muchos de sus contemporáneos y la gente que más lo quería se refería a él como un gran humanista. Sí, sí. Y yo he estado investigando también en los últimos años, acaba de publicar un libro que se llama Fuerza y Verdad, de entrevistas con profesores de Oxford de distintas áreas del conocimiento sobre el futuro del humanismo. Y yo creo que cuando uno tiene además esa influencia, esa parte de la vida, y que es una figura que a ti te ha inspirado muchísimo, y lo quiero llevar al plano del emprendimiento, yo siempre creo que el emprendedor debe ser humanista. El emprendedor debe tener el sentido que nada le puede ser indiferente porque todas las cosas pueden representar una oportunidad, un reto o inclusive un riesgo. Entonces, ¿qué de ese pedazo de tu vida, de esa formación, de esa influencia, ha impactado en Emilia la emprendedora? ¿Y qué hoy Emilia la educadora quiere llevarle a la formación de los emprendedores de ese pedazo humanista de tu vida? ¿Qué pregunta? Yo creo que todo, presidente. Y yo sí creo que ahí es cuando tenemos esas responsabilidades de formación en nuestros hogares. Yo crecí en un lugar absolutamente en donde lo que importaba era el ser, en donde lo que importaba era la familia, en donde lo que importaba era ser un buen ciudadano, en donde lo que importaba era ser una buena persona. Mi abuelo, a diferencia, para mí es un poco difícil porque para mí mi abuelo es el filósofo, es el humanista, pero ante todo es mi abuelo. Ese hombre maravilloso que nos leía los cuentos de los hermanos Grimm eh, con una eterna paciencia. Ese hombre que cuando nos dejaban en su casa y decíamos que no queríamos ir al colegio, nos decía que estaba bien y nos dejaba en su biblioteca leyendo y escribiendo. Y nosotros somos 7 nietos y tenemos un chat conjunto y todos escribimos muy bien. Tenemos una gran gramática, redactamos muy bien, tenemos muy buena ortografía. Y llego a la conclusión que es que todos pasamos por las manos de esa biblioteca, en donde eh, aprendimos, crecimos y aprendimos el amor a los libros, pero sobre todo el respeto a los demás. Allá siempre, si había algo que exigía, y por el lado de mi papá igual, el respeto al ser humano, el respeto a la persona que nos acompaña, nos ayuda, el respeto a las instituciones, el respeto a las normas, la disciplina. Por el lado de mi papá, yo creo que recibimos una educación un poco más paisa, si lo queremos ver así,
pero al final, eh, ¿eso a qué me llevó? Yo como emprendedora jamás me preocupé por el saldo de la cuenta del banco, porque yo creía que si lo hacíamos bien, siempre eso iba a estar bien. Mi felicidad era ver crecer a los equipos. Mi felicidad era cuando venían y me decían que habían podido comprar su casa o su primera moto, gracias al trabajo que estábamos haciendo. Mi felicidad era cuando veíamos que Unilever tenía por primera vez una intranet que le permitía facilitarle procesos. Eh, la felicidad era cuando hacíamos las cosas bien y Coca-Cola, nos ganamos la cuenta de Coca-Cola Colombia y a la vuelta de 3 años manejábamos 11 países. Pero no era un tema ni de ego, ni era un tema de cuentas bancarias, sino de propósito. Y yo creo que eso ha sido a lo largo de mi vida, esa impronta de alguna manera que recibí desde mi casa, pero también desde el liderazgo, porque me enseñaron a ser curiosa, muy curiosa. Yo he estudiado toda mi vida, he estudiado a lo largo de mi vida, que es un poco hacia donde hoy tenemos que ir, pero porque la curiosidad ha sido infinita. Me encanta la historia. Leo permanentemente cosas de trabajo, pero me gusta leer novelas históricas, me gusta estar en permanente aprendizaje de distintas cosas. Yo creo que me enseñaron a ser innovadora, porque no todo nos lo ponían en bandeja de plata. Entonces nos tocaba ser creativos, nos tocaba ser vendedores, nos tocaba rebuscarnos la forma de que las cosas pasaran. Yo creo que de ahí viene algo de rebeldía también, una rebeldía Necesaria, además. absoluta. Yo creo que el emprendedor y el líder de hoy, porque estoy hablando, tiene que tener algo de rebelde, ¿no? Y no es un rebelde sin causa, pero sí tiene que, si no va a ser muy difícil, si no tiene esa rebeldía, que tenga una mirada disruptiva, que pueda darse el lujo de alzar la voz. Esas cosas yo las agradezco profundamente porque aún en mi generación no eran fáciles que esas características se formaran en una mujer. Y yo nunca sentí diferencia. Tanto en mi casa, por mi lado materno como en mi lado paterno, yo siempre tuve las mismas oportunidades, siempre tuve la misma voz. Mis hermanos dirían que yo con mi papá tenía más voz que ellos y puede ser cierto. Eso siempre Y pasa. eso está bien. Em, pero la verdad es que todo eso en el fondo, sí, viene en mi ADN y mi ADN es son ellos. Pero también viene de la posibilidad que nos dieron de tener unas vidas absolutamente libres, pero con mucho límite, con mucho cariño. Y cuando digo límite es, hay cosas que uno no puede transgredir. El respeto, el respeto a los demás, las cosas que hay que cumplir porque hacen parte de hacer sociedad, de hacer país. Y eso viene de mi infancia, viene de mi casa, viene de mis abuelos, viene de mis padres. Ahí hay algo que me impacta, digamos, todo lo que has narrado y que tiene que ver también con el rol hoy como rectora, porque el CESA tiene ese sello de ser Colegio de Estudios Superiores en Administración. Pues está la palabra colegio. Entonces, muchas veces hay personas que les gusta del CESA que se parece a un colegio y hay gente que no le gusta que se parece a un colegio, pero lo cierto es que ha tratado de mantener esa identidad de tener una educación cercana, personal, de formación, de impactar, de influir y de formar una serie de valores, principios y habilidades que distinguen a los egresados de la universidad. Y pues para la muestra un botón, eres egresada también de esa cultura. Pero eso me lleva también a la pregunta, en un país que enaltecemos porque decimos Colombia tiene espíritu emprendedor
y el colombiano tiene una materia prima para el emprendimiento que es la capacidad de rebuscarse, de inventar, de medírsele a la incertidumbre, de tomar riesgos. ¿Cuáles son hoy, si te dijera, cuál es la caja de herramientas que todo egresado del CESA hoy debería tener? ¿Qué se debe llevar después de graduarse en esa caja de herramientas, después de haber hablado de humanismo, de valores, de principios, de lectura, de curiosidad? ¿Qué quisieras que el egresado y en este proceso que estás haciendo de transformación se lleve en su caja de herramientas que deberían ser las herramientas necesarias para triunfar en el mundo del emprendimiento? Lo primero, que sean buenos colombianos. Yo creo que eso es algo fundamental y en lo que en el CESA siempre se ha trabajado. Y es que entiendan y el valor de lo que significa ser colombiano y la necesidad de, estamos formando líderes, líderes empresariales, para que tengan esa capacidad de seguir haciendo empresa, construyendo empresa y también, ¿qué más que esa empresa tan importante que se llama Colombia? Hay algo que en esa caja de herramientas definitivamente no puede faltar y es esa curiosidad permanente, ¿no? Un egresado del CESA tiene que estar cuestionándose permanentemente qué más viene, qué es el siguiente paso que la humanidad, mi empresa, mi organización, y eso lo formamos, lo despertamos desde el primer día. Y así pasó conmigo. Yo jamás olvidaré el primer día la charla de bienvenida que nos dio el doctor Marco Fidel Rocha, mi rector del CESA por 32 años, que ese día dije, yo estoy en el lugar correcto, porque entendí que si bien mi espíritu era ese, ahí me lo iban a terminar de desarrollar. Esa caja de herramientas tiene que ser una persona absolutamente tecnoabierta hoy en día y saber qué hacer con la tecnología. Hace muchos años, McKinsey sacó un informe que a mí me ha parecido maravilloso y hablo sobre los traductores. Yo creo que yo he sido un traductor toda mi vida y los egresados del CESA son traductores. Somos traductores. Yo he trabajado toda la vida con tecnología, con ingenieros. Cuando me ponen a hablar con ingenieros, a veces creen que soy ingeniera. No tengo ni idea, pero hablo ese idioma muy bien. Pero me ponen a hablar de estrategia en una junta directiva y hablo ese idioma. Y soy capaz de conectar estos dos mundos. Soy capaz de llevar la estrategia a ese mundo de la tecnología y la tecnología a este mundo de la estrategia. Eso es lo que McKinsey denominó como el traductor. Yo creo que en el CESA hemos formado a lo largo de 50 años grandes traductores en distintas cosas, capaces de ver el mundo de una manera absolutamente holística. El CESA forma personas capaces de juntar puntos. Y esa es una herramienta poderosísima. Mi hijo se graduó del CESA hace 4 meses y está en su primer empleo. Y cuando se sienta a contarme, veo esas características hoy en él. Una persona capaz de conectar puntos, que se cuestiona absolutamente todo, con sentido crítico, con pensamiento crítico. Eso sí que es una herramienta poderosa hoy en día. Definitivamente tienen que ser personas que abracen la incertidumbre y les enseñamos a que pues el mundo no es fácil. Eso me acuerda a mí mucho de Marco, presidente Accenture para Colombia, cuando yo estaba ahí, que decía, es que el mundo es difícil. Cuando iban y se le quejaban, decían, hombre, es que la vida es dura, ¿no? Y tenemos que en parte asegurar que nuestros estudiantes, que si bien tienen una formación tan personalizada y estamos tan cerca, la palabra colegio no significa que les vamos a hacer todo. La palabra colegio viene del college, Claro, claro. ¿no? No, no, y de hecho, Y las grandes claro, universidades y las son más antiguas college, claro. mantienen la cultura del colegio, del Entonces, college. desde ese punto de vista, les queremos dar, formar personas autónomas, con sentido crítico, con pensamiento crítico, innovadores, absolutamente curiosos, personas que sean audaces. Definitivamente queremos formar personas que
sean abiertas a la tecnología, abiertos al final, que abracen esa incertidumbre, que tengan la tenacidad de, como lo que me contestó Miguel Escobar, decir, yo no estoy tranquilo, pero yo estoy on board, porque ese es el mundo en el que estamos hoy en día. Y yo creo que esa es la principal caja de herramientas con la que un egresado del CESA hoy sale. Hablemos por un instante de virtudes, que también de alguna forma tiene que ver con Nicolás Gómez Dávila. Aquí en nuestra Fundación Innovación para el Desarrollo trabajamos mucho en el programa de formador de innovadores sociales jóvenes, los valores estoicos. Ujú. Hablamos de coraje, hablamos de templanza, hablamos de justicia, hablamos de sabiduría. Si uno fuera a llevar esto en el mundo del emprendimiento, esas cuatro tienen que Todas. estar presentes todos los días, pero además hoy con un reto adicional. Estamos en sociedades que son inmensamente polarizadas. Estamos en sociedades donde la posverdad se mueve a unas velocidades, pero, mejor dicho, nunca antes Segundos. vistas. Y estamos viendo también sociedades donde se ha empezado a vender la idea de la supremacía tecnológica sobre muchas de las capacidades humanas. Son retos enormes y que por supuesto tienen que ver con el emprendimiento, porque el emprendimiento va a tener que adaptarse a lo siguiente en innovación de inteligencia artificial, va a tener que adaptarse a sociedades donde los medios tradicionales para anunciar, para aproximarse a los clientes ya no van a estar, van a tener que estar expuestos a críticas con la capacidad de masivamente difamar, entonces tienen que reaccionar también frente a esto. Y ahí es donde también quisiera preguntarte cómo está hoy el CESA, pero sobre todo Emilia Restrepo, pensando en que la educación le dé las herramientas a los emprendedores para estar expuestos a este tipo de retos, donde además le puedo agregar uno todavía más complejo. Hoy en día muchos emprendimientos nacen, pero tienen tasas de mortalidad enormes Ujú. porque se quedan sin caja o muchas veces porque no les pagan a tiempo o muchas veces porque no advierten oportunamente cuáles van a ser los cisnes negros que los van a sacar de Así la es. ecuación. Entonces, ¿cómo podría hoy el CESA diferenciarse en darle esas herramientas a los emprendedores? Y si tienes algún caso concreto, me encantaría. Nosotros somos una escuela de negocios y, y como escuela de negocios, a lo largo de estos 50 años, hemos pues formado líderes, desarrollado, tenemos emprendedores desde Crepes and Waffles, que es De a- Beatriz y Lalo, que Beatriz y Lalo, que ampliamente conocidos, hasta una cantidad de emprendedores que hoy están saliendo a probar todo ese sabor y mostrando el valor, llevando tecnología como parte de su quehacer diario. Pero me parece muy interesante lo que usted me está diciendo porque es que yo quiero devolverme un minuto a un modelo de educación diferente. Y quiero es hablar un segundo de cómo vamos a educar a esos emprendedores del futuro o cómo estamos educando a esos emprendedores hoy que hemos educado a lo largo de 50 años. Y es que hoy no podemos seguir creyendo y pretendiendo que la educación siga igual, en donde se gradúa un joven a los 17, 18 años, entra los que tienen la oportunidad a una universidad, terminan a los 23, 24 años, arrancan y con eso ya tienen esa caja de herramientas, como usted decía, o para crear empresa o para salir a un mundo corporativo o para trabajar por el resto de su vida. Los más pilos empezaron a entender que tenían que seguir sus modelos de preparación, entonces hacer una maestría. Y a los 35 años usted ya era profesional, tenía una maestría. Y ya los más avesados se lanzaban a hacer doctorados. Y ese es el modelo tradicional en donde usted y yo crecimos. Pero estoy seguro que, y hemos hablado de la curiosidad, que quienes han seguido unos procesos y han evolucionado en sus carreras profesionales, sean las que sean, es porque son personas tremendamente curiosas. Y no se han limitado solamente a sus pregrados y a sus posgrados, sino que han estado en permanente proceso de aprendizaje.
Y ahí viene en donde también entendemos hoy qué es lo que quiere y necesita hoy la humanidad en relación con su formación y su educación. Porque muchos de estos emprendedores fracasan, porque muchos personas muy creativas, muy innovadoras, que nunca les han enseñado de finanzas, que no tienen ni idea de cómo sentarse con un venture capital, que a la primera ronda ya están totalmente diluidos, que el romanticismo de la nómina se paga sola y resulta que tenemos la responsabilidad de acompañar a esas personas, no solamente a los egresados del CES, administradores de empresas que tienen todas esas cajas de herramientas, salen con ellos, sino nos hemos preguntado cómo acompañamos en el crecimiento de ese ejercicio del emprendimiento en nuestro país para asegurar el éxito y no estos fracasos permanentes que vemos y cuando se siente uno a hablar con las cámaras de comercio ve que son más las que están saliendo que las que están entrando o entran permanentemente y están renunciando permanentemente. Entonces viene este concepto de la educación a lo largo de la vida. En el CESA lo hemos llamado CESA for Life, en donde es la evolución de ese modelo y eso va poco a poco, pero ese es el gran proceso de transformación del CESA, en donde entendemos que por qué tenemos que coger a las personas a los 18 años, por qué no a los 8, por qué no en una alianza y un trabajo conjunto con los colegios, o es que uno se vuelve emprendedor a partir de los 18 años, por qué no los acompañamos desde allí. ¿Por qué no empezamos a formar en bootcamps? ¿Por qué no empezamos a formar en distintos escenarios, en campos de verano que tenemos para jóvenes y para niños? Y ya ha habido a lo largo de estos 50 años, pero ¿por qué no lo hacemos como una ruta de formación personalizada y formal? Entonces, vienen todos estos conceptos de la educación modular, de la educación flexible y de la homologación y microcréditos. Y sobre eso es que estamos armando en donde un estudiante de un pregrado puede empezar a tomar materias de posgrados y puede terminar graduándose en un programa formal acreditado por el ministerio, pero también puede empezar a tomar rutas de formación personalizada en donde estamos usando herramientas como la inteligencia artificial para acompañar y entender cuál es esa ruta única y personalizada de cada uno como individuo y acompañarlos en ese proceso de acuerdo a lo que son sus objetivos, sus sueños, sus competencias, entender cuáles son esas brechas y ayudarlos y acompañarlos a llenar esas brechas. Pero también viene ¿y qué pasa con nosotros? Y no estoy hablando solamente de que lo que está tan en auge, que es la economía silver, sino qué pasa con esa persona de 40 años, 45 años, 35 años, que un día, en noviembre del 22, le llegó una cosa que se llama inteligencia artificial y el mundo le cambió. La forma de trabajar, de estudiar, de aprender, de relacionarse es distinta. Claro. Y es un profesional exitoso, pero ahora le están pidiendo que incorpore dentro de la forma que ha venido haciendo su planeación financiera, dentro de la gran corporación que trabaje, modelos algorítmicos y no sabe ni siquiera cómo empezar. Y es allí en donde tenemos la oportunidad de atraer a estas personas y acompañarlos en esa formación a lo largo de su vida, porque lo único que es cierto es que estamos en un mundo absolutamente incierto, en donde estamos en la punta del iceberg de lo que está sucediendo con la inteligencia artificial y de lo que la tecnología al servicio de la humanidad. Entonces, si nosotros no estamos en permanente preparación, absoluta curiosidad, y eso no es solamente para los emprendedores, esto es para absolutamente todos nosotros como seres humanos. ¿Cómo nos acompañan para asegurar que la experiencia que se tiene, esa persona, vuelvo al caso, líder de planeación financiera en una gran corporación que tiene una experiencia vastísima, amplísima, la podamos aprovechar y pueda tener las herramientas para que pueda seguir
desarrollándose como profesional y aportando a esa gran corporación que al final aporta a un país. Hay algo que de alguna manera lo has vivido, lo has cuestionado y has tratado de cambiar y es el ecosistema del emprendimiento. Sí, Entonces, ese ecosistema tiene muchas cosas, tiene universidades. En los países que han sido exitosos hay una relación de la universidad con el sector sí es. privado, pero también se juntan la disponibilidad de recursos. ¿Dónde están los fondos de capital emprendedor? ¿Dónde están los fondos de capital de riesgo? ¿Dónde están los mercados públicos financieros donde las empresas pueden salir, recoger recursos del ahorro colectivo, crecer, multiplicar su riqueza y después democratizar la propiedad de esa empresa a través de los mercados públicos? Y, por supuesto, están todos los canales también de los inversionistas institucionales. Si uno mirara los países que han sido exitosos, esos son elementos que están presentes. Exacto. Pero cuando miramos Colombia, entonces te das cuenta que el mercado público de valores ha tenido momentos, pero que desafortunadamente se ha ido otra vez concentrando en la renta fija, en los títulos del gobierno. No hay casi ofertas públicas iniciales. Los inversionistas institucionales, si bien ponen recursos, los recursos que ponen para estos propósitos siguen siendo una minúscula parte de su portafolio. Y fuera de eso, cuando miramos los mercados son pequeños, entonces los fondos en lugar de especializarse o en tecnología o en energía o en infraestructura, terminan haciendo un poco de todo para poder diversificar riesgos y de pronto pierden impacto. Entonces, ¿qué nos hace falta en el ecosistema? Partiendo de la base que hemos avanzado bastante, pero ¿qué nos hace falta hoy en el ecosistema para que el emprendedor también tenga un poco de todas estas herramientas o estas palancas para progresar? Porque yo creo que el riesgo que hay es que muchas veces el emprendedor diga, no sabe qué, yo definitivamente creo en mi emprendimiento, soy exitoso, me voy a hacer la oferta pública a Estados Unidos o voy y lo hago en Bovespa o voy y lo hago en Pasando. Chile. ¿Qué podemos hacer para rescatar ese ecosistema público de emprendimiento? Presidente, yo creo que eso, y voy a ir a algo muy básico, pero eso se resume a lo que hablábamos de la creación de equipos multidisciplinarios. Yo tuve la oportunidad de conocer el caso de Israel de cerca, de vivirlo un poco, y desde que uno se baja en el avión, veo una palabra que es impresionante que se llama coherencia. Y es, todo el mundo está trabajando con un mismo propósito. Y mientras no nos sentemos los distintos actores en la mesa y nos pongamos de acuerdo y hagamos una verdadera mesa de trabajo interdisciplinaria, y esto es desde el punto de vista de regulación y reglamentario y cómo desde el Estado vamos a aportar, la academia, cuál es nuestro compromiso con esos emprendedores, los fondos, los corporativos, porque el corporativo juega aquí hoy en día un papel importantísimo desde el punto de vista no solamente del venture capital, sino desde el punto de vista que necesita ese conectar y colaborar con ese emprendedor. Unos son estratégicos. Antes el corporativo era estratégico para el emprendedor y era solo como en una vía. Hoy en día hay que ver cómo esto sucede en doble vía, ¿no? Ese emprendedor es clave para el corporativo porque está trayendo cultura de emprendimiento, está trayendo dinamismo, está trayendo crecimiento inorgánico mucho más rápido por su misma mentalidad. Entonces, mientras no tengamos un solo ecosistema sentado conversando, teniendo una misma conversación, va a seguir siendo muy difícil, va a seguir siendo muy chiquito, vamos a seguir teniendo que hacerlo con las uñas. Nuestros emprendedores van a seguir queriendo irse a Silicon Valley para poder desarrollarse allá y su sueño va a seguir siendo Stanford. Entonces, mientras eso no suceda, va a ser muy complicado y creo que la academia tenemos ahí una responsabilidad enorme y una oportunidad de ser quien aglutina parte de esa conversación. Y eso es algo en donde en el CESA estamos convencidos y es parte de ese gran mentalidad a la que dentro de nuestro proceso de transformación y es cómo atraemos estos distintos actores a la mesa
y como academia acompañamos esta conversación para que el ecosistema digital sea el ecosistema emprendedor sea mucho más robusto. Yo sé que el tiempo aquí va pasando y ya nos vamos acercando al final de la conversación y hay tantos temas que yo quisiera cubrir, pero yo no puedo dejar de hacerte una pregunta. Te encanta leer, te gustan los libros. Si uno fuera a seleccionar de parte tuya unos libros que le recomiendes al emprendedor, ¿cuáles serían esos libros que el emprendedor debería siempre tener a la mano en la oficina, en la mesa de noche y que de alguna forma a ti te han inspirado y consideras que deben ser siempre de consulta para quien quiere empezar y desarrollar Sí. una iniciativa empresarial? Yo creo que hoy en día es una mezcla de libros y podcasts y cosas. Me encantó cuando entré y usted tiene aquí un dibujo del Chapulín Colorado, porque yo soy como el Chapulín Colorado, y es que no me acuerdo ni de los nombres, ni me acuerdo me daño todos los chistes porque soy como el Chapulín Colorado. Pero hay algo que me parece que es fantástico. Hay un podcast de un español que se llama, voy a sacar mi celular para no decirle mentiras, es algo del éxito. Es un español fantástico y ya le doy un par de libros. Tú sabes Se que llama La Fórmula del Éxito. la fórmula del éxito, La fórmula podcast. es un podcast de un español fantástico, fantástico. Yo creo que vale la pena oírlo. Trae toda clase de distintas temas a la mesa, pero todas alrededor del emprendimiento. Yo creo que La Fórmula del Éxito es uno de esos grandes libros que son importantes. Hay un libro ahorita que estoy empezando a leer y me tiene absolutamente cautivada. Ya le voy a decir cómo se llama porque vuelvo y le insisto que soy muy mala para los nombres, que se llama Leadership as a Masterpiece Creation. Y es espectacular porque es como los líderes a través de la humanidad siempre han tenido como ese humanismo como base fundamental de su forma de actuar. Yo creo que más allá de el libro especial para el emprendedor, yo creo que el emprendedor tiene que entender que ante todo es un líder. Es un líder que tiene que mover, es un líder que tiene que asegurar el bienestar de los demás, es un líder que tiene que ser absolutamente inspiracional y que su responsabilidad es trabajar por un propósito que al final sea colectivo, común y que engrandezca a la sociedad o lo que está haciendo. Una cosa que me llama mucho la atención en los libros de liderazgo y emprendimiento es que siempre hay un prurito, ¿no? De el éxito, hablar del caso de éxito. Pero a veces en el emprendimiento, yo no los llamo fracasos, pero hay intentos, Sí, hay oportunidades. Y ahora, hace unos días terminé de ver esta serie que se llama We Crashed, sí, no lo he sobre, visto, pero sobre la historia de de la de... WeWork, que es muy interesante. O sea, uno la ve y ve muchas cosas que son inspiradoras, pero al mismo tiempo uno ve errores que son catastróficos. Si yo te fuera a preguntar a ti, de toda esta literatura, experiencia de vida, ¿cuáles son esas enfermedades que matan emprendimientos? Y que uno pudiera decir, venga, prevénganse un poquito con estas enfermedades. ¿Qué enfermedades de pronto tendrías presentes? Así como que te vengan. ¿Dónde están esos grandes errores de muchos sueños y de pronto choques muy grandes? Yo creo que hay uno primero que se me viene y es el ego. Ego. Yo creo que el ego, la soberbia, eh, el, el trabajar solo, el creer que el emprendimiento soy yo y no el equipo, no lo que logramos juntos. Puedo ser el gestor, pero el verdadero emprendimiento es el equipo. Yo creo que el, el trabajar con que el propósito sea la cuenta bancaria y no ese propósito superior que enaltece lo que estamos haciendo.
Y lo digo no solamente por los emprendedores. Yo hoy tengo la oportunidad de ser miembro de juntas directivas de varias de las organizaciones más importantes de este país, que algún día fueron emprendimientos, hace 120 años, 140 años, 80 años, pero fueron emprendimientos. Y, y tienen todas en común que han trabajado por un propósito superior, que es su gente, que es su país, que es el desarrollo de una industria, más allá de si hay o no saldo en la cuenta bancaria. Su espíritu siempre ha dicho, eso viene por añadidura. Y el hecho de que haya saldo en la cuenta bancaria es lo que se necesita como empresarios para poder seguir creciendo, para poder seguir invirtiendo, para poder seguir haciendo empresa, que es lo que tanto necesitamos hoy en Colombia. Eso me lleva a una pregunta que no puedo dejar de hacer y es, hoy en día y lo veo con muchos jóvenes que entran al mundo de los negocios y uno les dice, bueno, ¿ustedes qué quieren ser? Y aparece mucho la palabra billionaire. En Sí. otra época es, no, yo quiero ser innovador, yo quiero crear soluciones a estos problemas, lo cual me parece que se está empezando a crear un culto donde el éxito está solamente medido en qué tan grande es la billetera y no necesariamente qué tanto impacto está produciendo la idea o el proyecto que se tiene. Y si amarro eso, lo amarro con algo que dijiste que es muy importante, y el emprendedor tiene que ser una buena persona. Entonces, si fueras a armar un convito de emprendedores de la historia, que tengan como precondición ser buenas personas y que más allá de estar pensando en el tamaño de la billetera, están pensando en el impacto que producen, ¿a cuáles invitarías por la admiración que les tienes? Pues yo lo resumo en dos casos y es si invitaría a Steve Jobs y a Bill Gates, invitaría a Bill Gates. Admiro profundamente a Steve Jobs. Creo que es un emprendedor maravilloso. Y creo que lo que hizo Steve Jobs con Apple es impresionante. Pero considero que el estilo de lo que ha hecho un Bill Gates a lo largo de su vida y cómo ha vivido su vida em, va más acorde con el estilo de emprendedor que yo creo que hoy necesita la humanidad. Yo creo que hay que creérnosla, pero que hay que creérnosla en favor de los demás, en que esto no es solamente para nosotros. Yo creo que hay que hacer país y hay que hacer empresa para poder hacer país, para poder hacer región, para poder hacer de este mundo algo que realmente funcione. Tú decías algo que a mí me preocupa enormemente y es que ahora todos quieren ser o creadores de contenido, youtubers o billonarios, que casi que es la forma rápida de ser, creen que es la forma rápida de hacerlo. Mi mensaje ahí es, la vida así no se construye. Yo creo que definitivamente hay grandes ejemplos en donde pues personas muy jóvenes han hecho unas grandes fortunas, pues lo vemos y sobre todo en la industria digital se evidencia todos los días. Mark Zuckerberg, Bill Gates, Steve Jobs, todos estos son un gran ejemplo, pero ¿cuántos son? Y además, ¿cuál ha sido verdaderamente su impacto desde el punto de vista empresarial? Que es lo que vale la pena también entrar a mirar. Entonces, yo creo que ahí nos estamos equivocando. Y si a eso le sumamos a, a lo que también culturalmente en Colombia, y es esa hacernos rico rápido y a veces fácil, pues es muy delicado y es muy peligroso. Y creo que ahí es en donde la educación tiene que incluir algo muy importante y es los valores y la ética. Yo creo que hay que formar personas, seres humanos, buenas personas, íntegros, éticos, con valores. Y definitivamente
tenemos que asegurar que esos nuevos empresarios, porque eso es una pregunta que a mí me hacen mucho y es, ¿cuándo un emprendedor se vuelve empresario? ¿No? Y al final, esa línea, yo digo, quizás el día que se vuelve un sistema, el día que deja uno de ser todero, por lo menos así lo viví yo. El día que yo, además de servir los tintos y hacer la cola en el banco y además ser la estratega y además contestar el teléfono, empezamos a crear un sistema dentro de la organización. ¿Puedo hacer una interrupción ahí? Sí, Porque yo veo que a veces hay muchos fundadores exitosos, crean, pero cuando ya tienen que pasar de emprendedor creador a ser el manager y volverse el CEO, ahí a veces ese cable no funciona. Y uno se da cuenta que hay casos muy exitosos de personas que han sabido ser el emprendedor, el fundador, pero que saben en qué momento ya le sueltan el caballo a un CEO profesional en la administración, la gestión del día a día. Y yo creo que esa de pronto también es una, porque hablaste de ego, sí, así es. y eso a veces Tienes pasa. toda la razón, pero eso es clave, lo que estaba diciendo usted es clave, así es. Bueno, pero en qué momento uno también forma al emprendedor para saber, venga, a partir de aquí, si de pronto usted se vuelve ya es empresario y se vuelve es el gestor del día a día, de pronto eso también se determina comiendo esa alma innovadora que lo caracterizó. Yo creo que ahí hay un tema de madurez. Yo creo que hay que formar y hay que acompañar y hay que mostrar, pero también tiene que ver con un tema de madurez. Y casi que estoy hablando en primera persona, porque yo soy más estratega que operativa. Ajá. Y el mundo necesita de ambas cosas. La operación es importantísima. Ahora, me gusta la disciplina, me gustan el sistema. Entonces, desde ese punto, me gusta la operación. Pero yo creo que en el momento en que uno entiende que alguien es mejor para hacer la operación y que eso va a hacer que nuestro negocio, no mío, sino nuestro negocio crezca y sea mejor y tenga uno la conciencia y vuelve el ego y diga, tal vez es el momento de dar un paso al lado. Eso no quiere decir que me vaya, sino que de verdad alguien lo va a hacer mejor y a mí me están desperdiciando. Tuve recientemente una conversación maravillosa con Santiago Covelli, Santiago, fundador de Lulo Bank, y después de 6 años se retiró de la presidencia de Lulo Bank. Y le digo, esto fue la semana pasada, y conozco a Santiago hace más de 20 años porque hemos sido emprendedores en esta industria desde el comienzo. Y le digo, ¿qué pasó? Y me dijo, se me estaba apagando la luz Claro. y por eso yo me fui de Accenture. Porque se me estaba apagando la luz. Bueno, porque la cotidianidad operacional a veces Claro, se lleva, en el emprendedor, a per veces esa cotidianidad operacional se lo claro, lleva. pero es un tema de madurez, es un tema, es muy difícil, claro, hay que contar con el ejemplo, hay que mostrar, hay que las personas sean capaces de entender en cuál es su talento. Su talento es, usted es una persona que hace que la operación funcione muy bien y que va a consolidar operación y eso se necesita. Y yo, si tú vas a ver, yo me rodeo de ambos talentos, de estrategas, pero me rodeo de personas súper operativas y que hacen la operación muy bien. Por eso me gusta trabajar tanto con ingenieros, Claro. ¿no? Eh, y Santiago decía, además yo me sentía desperdiciado. Yo quiero dar como mi siguiente paso a la innovación, a mi siguiente paso a sentir ese miedo de la incertidumbre. Entonces, es un tema en donde uno tiene que poder ser capaz de conocerse y saber en un momento dado de la vida para qué soy bueno y para qué no. Y yo creo que eso en todo el trabajo. Yo, yo tengo bastante claro yo por qué me fui de Postobón, porque ya estaban todos esos cimientos claros, Ya has consolidados. cumplido tu misión. Mi parte como emprendedora, digámoslo así, intraemprendedora ya estaba.
Y eso me lleva a hacer, digamos, quizá la última pregunta de esta conversación tan fascinante, Emilia. ¿Cuál es tu misión en los próximos años en el CESA? ¿En qué momento haces sentir, bueno, mi misión ha sido cumplida? Pues mira, mi misión es clara y es dejar estos cimientos de la transformación del nuevo modelo de educación. Y yo creo que ya llevo como unas tres cuartas partes de esa misión. Ajá. Ahí te doy Sí. un sabor de lo que creo que está pasando. Y eso me satisface mucho, porque además lo dije desde el primer día. Yo vengo con esta misión y es dejar esos cimientos, dejar muy bien armado, estructurada esa hoja de ruta, esa visión de lo que queremos que sea ese equipo que se necesita, seguramente para que una persona un poco menos rebelde entre y coja un timón y consolide. Alberto Lleras, que era un gran amigo de tu abuelo Colacho, decía, Colacho es un rebelde. Entonces, yo voy a hacerle una pregunta casi que con sabor a reto a Emilia Uy. Restrepo y es, ¿pensarías en escribir los escolios para el emprendedor colombiano? Uy, no, eso qué irresponsabilidad. Porque este libro, Buen reto. los escolios son, porque es la capacidad de sintetizar tantas cosas en unas frases tan profundas que sería interesante también hacerlo para la Bueno, emprendedora después de toda esta lo experiencia. podemos hacer juntos. Me le mido a Me ese reto. parece un buen reto. Yo digo que mi abuelo fue el primer tuitero de la historia. Ya hoy es Sí. X, pero eso era, los escolios, pues son textos de filosofía cortos, con una potencia, pero la Él verdad, tiene uno de mis favoritos. Dice, no se pueden resolver problemas estructurales con soluciones coyunturales, así es. que es, lo dice todo. Mi favorito está escrito en un libro de cuentos y no está publicado en ninguna parte. Ajá. Y él me decía, Pillita, imagínese lo juiciosa que era. Una niña con alma de niño liberal. O sea, él me vio el ojo de rebelde desde que nací. Qué bien. Entonces, sí, yo creo que la rebeldía bien llevada es algo que la humanidad necesita. Emilia, qué maravilla de conversación. Mis mejores deseos siempre y queremos seguirte viendo rebelde, Mm. innovando, haciendo tantas cosas. Gracias por estar en Tres Respuestas. Presidente, mil gracias y mil gracias por esta invitación maravillosa, este rato Verdad. tan agradable. Gracias.